buenas noches, es el momento de pasar al segmento de entrevistas y hoy en sustitución de Juan Luis Font voy a adelantarle los dos temas que vamos a abordar en este espacio. El primero tiene que ver con esa noticia que usted veía hace poco, la intención de Líder de emprender un antejuicio contra el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el señor Mario Aguilar Elizardi, porque ellos interpretan que tiene una intención de que no pueda inscribirse su precandidato a la presidencia, Manuel Valdizón. En el segundo segmento vamos a abordar un tema que trata la revista Contrapoder esta semana: abusos y maltratos a estudiantes de medicina en los hospitales nacionales. Me acompaña esta noche Philip Chicola. Buenas noches, Philip. Buenas noches a los invitados. Tenemos a Ana Lucía Alejos. Ella es asesora y abogada y notaria. Viene en representación de Suri Ríos, una persona que se ha aludido con esta posible restricción que podría establecer el Tribunal Supremo Electoral, y también el abogado y notario, expresidente del Centro de la Defensa para la Constitución, el señor Mario Destarac. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Philip, comienza tú. Bueno, licenciada Alejos, la gran pregunta es, y que se deriva de todo lo que se ha venido platicando en los últimos días, si Suri Ríos está incurriendo en una causal de campaña anticipada, o cómo catalogar pues todos estos llamamientos y estos pronunciamientos que ella está haciendo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué es lo que ella está haciendo enmarcado en la ley electoral y de partidos políticos? Bueno, pues primero que todo, buenas noches, Paola, Philip, licenciado, a todos los televidentes, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, quisiera aclarar de que Suri no se dio por aludida, sino que el artículo de un medio de comunicación escrito claramente estableció que eran dos los candidatos que el magistrado quería que se impidiera su inscripción, siendo uno de ellos Suri, y sus argumentaciones fueron que tenían, para poderse inscribir como precandidatos, tenían que estar afiliados a un partido político. Nosotros, nuestra reacción definitivamente fue de que, en primer lugar, no se está en ningún tipo de campaña anticipada, porque el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha dado el banderazo de salida. No se puede estar hablando de precandidatos todavía, porque eso es ilegal. Simple y sencillamente se está haciendo un ejercicio ciudadano, en donde nosotros como guatemaltecos, como guatemaltecas, y Suri quiere empoderar a la población guatemalteca, a que conozcan la Constitución, a que la respeten, a que la protejan y a que la defendamos. Así tenga que ser en contra de los mismos funcionarios, porque son ellos los que están abusando del poder, porque a ellos se les olvida que, según el mismo artículo 152, el poder proviene del pueblo. Y son ellos los que están abusando del poder. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, lo que Suri Ríos está haciendo, es una acción de ciudadana. Está ejerciendo la ciudadanía. Queremos empoderar al pueblo guatemalteco ya de cara a las elecciones del 2015, para que ya, con una comprensión de las leyes, con una comprensión del ambiente, nosotros como guatemaltecos podamos ejercer un voto consciente, un voto razonable. Déjeme poner en autos un poco a la audiencia, licenciado Fuentes Destarac. Se conoció la semana pasada por parte del diario Prensa Libre que hay una intención del magistrado Aguilar de que el pleno del TSE discuta sobre si es posible o no, si debe prohibirse o no, que personas sin un partido político que tienen una presencia mediática en estos días, como la señora Suri, que emprendió una campaña en redes sociales, un video en YouTube, y también, por ejemplo, el señor Manuel Valdizón, que aunque se desligó de Líder, tiene mucha presencia mediática, puedan ser inscritos como candidatos cuando se abra la convocatoria de elecciones. Ese es el contexto. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de que el Pleno discuta y qué podría resolver si eso llega a conocerse? Bueno, en primer lugar, yo creo que se ha sobredimensionado totalmente ese asunto, porque es una nota de prensa. Yo no he visto tampoco ninguna, respuesta o aclaración de parte del magistrado al cual le atribuyen, estas declaraciones, ni tampoco del Tribunal Supremo Electoral. De cualquier manera, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral no las puede adoptar un magistrado, sino que ese es un tribunal colegiado. Son 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes, y en todo caso eso se adopta por mayoría después de conocido en el Pleno. De suerte pues que, en primer lugar, no conozco,
si existe, si hay o no existe una ponencia, no ha habido, digamos, esa información, ¿verdad? En qué términos está esa ponencia. Entonces, digamos, en primer lugar, para dejar el contexto bien claro que sí. Realmente, y si hubiera una ponencia, pues finalmente no es una cuestión que se esté traduciendo en una resolución. Sí. Es como, por ejemplo, los diputados al Congreso de la República tienen, digamos, iniciativa, pero no necesariamente porque tengan iniciativa se va a traducir eso en una ley, finalmente. Yo creo que, digamos, se ha sobredimensionado, digamos, esta cuestión, habría que analizar más, profundizar más la cuestión. Licenciado Fuentes, el Tribunal Supremo Electoral puede emitir sanciones contra partidos políticos y derivado de ello puede sancionar, o como ya lo hemos visto, ha sancionado partidos políticos cuando sus precandidatos, secretarios generales o miembros formales de la agrupación incurren en campaña anticipada. Pero ¿qué ocurre en esos casos en donde yo como individuo me empiezo a promocionar con antelación y se estima que eventualmente yo voy a participar en una elección? ¿Qué pasa con esa zona gris? ¿Es regulable? ¿Está fuera de la jurisdicción del Tribunal Supremo? ¿Dónde jurídicamente, dónde entra casos? A ver, si no queremos hablar de Manuel Valdizón y de Suri Ríos, por ejemplo, un Jimmy Morales, o en su momento lo que hizo Amílcar Rivera promocionando una conferencia. ¿Qué hacer con esos casos grises? Mire, el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece con absoluta claridad que la campaña electoral inicia en el momento en que se convoca elecciones y que los gastos de campaña empiezan a contabilizarse, a registrarse, porque en Guatemala se establece, de acuerdo con la ley electoral, límites máximos de gastos de campaña. Entonces, sí, a partir de ese momento empiezan a contabilizarse y a registrarse esos gastos de campaña. Ahora, ¿qué sucede, digamos, si se ha hecho una campaña anticipada? Obviamente ahí hubo gastos, ¿verdad? Y entonces no estarían dentro de ese marco del artículo 21 de la ley electoral. Entonces ahí el mismo artículo 21 de la ley electoral establece que pueden imponerse sanciones administrativas o legales. Ahora, ¿qué sucede, digamos, en el caso del que señala Phil? Si hay candidatos, digamos, o personas potencialmente que se pueden convertir en precandidatos o candidatos. Sí. Si están haciendo, dicen, bueno, yo estoy haciendo una promoción personal, digamos, yo Mario Fuentes de Starac, hago una promoción personal y mi imagen, etcétera, y bueno, invierto en esa promoción, pero resulta que Mario Fuentes de Starac, cuando se convoca a elecciones, pues es candidato presidencial de un partido político. Entonces, tiene que haber una concatenación, ¿verdad? Con respecto a los actos que vino realizando para el momento en que se va a inscribir. Sí. Entonces, ahí en ese momento es cuando le puede afectar a esa persona, ¿verdad? No antes, porque realmente no se sabe si esa persona va a ser o no va a ser candidato. Pero en el momento en que se inscriba, ok, usted decía que no era necesariamente candidato, que no tenía una aspiración específicamente, pero ya vio que sí es cierto, usted tiene una aspiración y lo está manifestando. Sobre ese punto yo le quiero preguntar a usted, porque hablábamos de que la señora Suri Ríos emprende este video, lanza el video en YouTube de ¿y usted qué piensa? Ella hasta hace unas semanas tenía una propuesta del Partido Viva de ser su precandidata. Nosotros entendemos, como periodistas, que esa alianza quedó rota y que ahora ella no tiene un partido y ella abiertamente no ha dicho si va a participar o no y con qué agrupación. ¿Cómo interpretar esa campaña? O sea, le voy a contraponer lo que usted me dice. Ajá. Usted me dice que es un ejercicio ciudadano. Correcto. Estoy de acuerdo con usted, pero también entendemos que ella podría estar buscando una organización política tratando de incrementar su conocimiento en la población para poder conseguir una agrupación que la respalde y con la que emprenda una candidatura. ¿Por qué no podría ser ese el caso de Suri? Pues mire, en primer lugar, ella nunca ha negado que han habido acercamientos con distintas agrupaciones políticas. Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, nosotros somos respetuosos de la ley y ella, especialmente Suri, ella ejerció
fue congresista, diputada, con un excelente desempeño y por lo tanto ella sí está acostumbrada a cumplir la ley. Y es por eso que no podemos entrar a hablar de si eso no es precandidata, porque todavía no se ha dado el banderazo de salida para la campaña. Claramente no lo es. Exactamente, pero... Por otro lado, yo quiero llamar la atención al acuerdo 117-2014, específicamente el considerando quinto, emitido por el actual Tribunal Supremo Electoral, en donde más o menos, por así decirlo, está definiendo lo que constituyen actividades de proselitismo. Y si me permiten, literalmente dice que excepcionalmente constituyen actividades políticas de proselitismo las realizadas por las organizaciones políticas, exclusivamente para dar a conocer su nombre, siglas o abreviaturas que permiten identificarlas y diferenciarlas de otras, o bien para dar a conocer emblema o símbolo y su llamamiento para adherirse o afiliarse. Consecuentemente, cualquier otra actividad distinta a las indicadas que realicen en forma conjunta o separada las organizaciones políticas. Yo tengo que parar ahí su lectura. Ahí va, dígame, eso ya está. Concretamente. Suri es una persona individual, está ejerciendo su derecho estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que es la libertad de emisión del pensamiento. Ella puede emitir, ella puede ejercer su derecho de ciudadanía, ella puede querer saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque ese ha sido su trabajo. Ella le gusta Guatemala, le gusta trabajar por Guatemala. Y qué mejor manera que alguien que de verdad pueda hacer el cambio, ya sea desde la plataforma política o desde la plataforma civil, tiene que estar en contacto con la población, porque yo creo que debemos dejar en claro que no es responsabilidad única y exclusiva del Estado de Guatemala de que Guatemala sea un mejor lugar. Es responsabilidad de todos. Solo centrémonos en este punto en cuestión de lo que podría llegar a discutir el Pleno del TSE. Filipe, ¿quieres preguntar algo? Sí, yo quería cambiar el tema para otro conflicto jurídico. ¿Tiene aspiraciones presidenciales, Suri? Pues hasta por el momento, sus aspiraciones son empoderar al pueblo de Guatemala. ¿Por qué la pregunta? Porque si uno analiza el artículo 186C de la Constitución, pues aparentemente existe una prohibición constitucional contra Suri Ríos por ser hija de un ex caudillo que llegó al poder por un golpe de Estado. ¿Cómo han analizado ustedes ese caso? ¿Lo han analizado? ¿Han visto alternativas jurídicas? ¿Cuál es su interpretación? Pues por el momento, como les repito, nosotros estamos haciendo un ejercicio ciudadano. Nosotros no estamos analizando cuestiones políticas de campaña, de precandidaturas, simple y sencillamente porque en este momento no es el momento propicio. El Tribunal Supremo Electoral no ha dado luz verde y por lo tanto nosotros ahorita estamos ejerciendo ciudadanía y eso es lo que Suri está realizando. Licenciado Fuentes, si esta moción llega a conocerse en el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, le reitero la pregunta, ¿qué posibilidades con la revisión que usted ha hecho de la ley electoral tendría el TSE de emprender sanciones contra no solamente la señora Suri o el señor Valdizón, sino cualquiera que esté haciendo promoción de su figura en este momento? Bueno, digamos, por eso hipotéticamente, ¿verdad? Porque no sabemos. Porque todo ha salido de algo que ni siquiera el magistrado lo ha confirmado. Entonces, ni siquiera, bueno, yo no sé si existe incluso la ponencia ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque eso es otra cuestión, ¿verdad? Pues, salió o trascendió, pero al final existe la ponencia, está la ponencia en cómo está redactada, etcétera. Entonces, hipotéticamente, ¿verdad? Claro, el Tribunal Supremo Electoral, de hecho, ha estado tomando decisiones, ¿verdad? Cuando suspendió a 11 partidos políticos por campaña anticipada, tomó una decisión. La suspensión es una sanción, ¿verdad? Y eventualmente la cancelación de la organización política también es una sanción. Ahora, digamos, en el caso de la señora Suri Ríos, pues el tema posiblemente tiene prohibición, como dice Philip, o se analizará si tiene prohibición de acuerdo con el artículo 186, pero y si ella se quiere lanzar como alcaldesa o se quiere lanzar como diputada, o sea, realmente esa variedad, no sé, existe la posibilidad que ella lo haga, ¿verdad? Entonces, y no sería la primera, sí, y no sería la última. Pero digamos, el tema más importante es el tema de los gastos de campaña, el tope de gastos de campaña, que podría el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, emitir una sanción que es interesante. Bueno, usted se gastó un montón de plata en la pre-campaña, a pesar no hizo caso, etcétera, contabilicemos esa plata que usted se gastó y eso la vamos a deducir de su techo, de sus gastos de campaña. Eso podría ser, ya se ha discutido ese tema anteriormente,
Pero eso podría ser una sanción administrativa que tome el Tribunal Supremo Electoral. ¿No se podría argumentar que se está emitiendo una sanción retroactiva? No retroactiva, porque al final de cuentas que usted está utilizando, digamos, la plata para invertir en su campaña promocional. Entonces, usted estaría realmente en una ventaja comparativa con respecto a nosotros. Entonces, bueno, usted utilizó esos gastos de campaña anticipadamente, bueno, deduzcamos en todo caso del techo máximo del gasto de campaña que tenga derecho. Veamos el otro lado de la moneda. En el caso del antejuicio que hoy presenta el partido líder contra el magistrado Aguilar, ¿puede prosperar un antejuicio sobre una nota de prensa que aparentemente no está sustentada en ningún acuerdo, en ninguna resolución, ningún punto de acta? No me suena a mí porque, fíjese, imagínese, eso es, bueno, ni siquiera se sabe si es ponencia, ¿verdad? Sí. En todo caso, si fuera una resolución del Tribunal Supremo Electoral, y todavía ahí lo dudaría porque está firme esa resolución o está susceptible de impugnación. Claro. O sea, realmente no podríamos decir, ¿verdad?, que hay una, resolución ya que ha cobrado Estado. Yo siento que esto es un poquito aventurado, anticipado, ¿verdad? Porque incluso no han habido ni siquiera declaraciones del magistrado, no sé si... Hasta donde yo sé, sí hubieron declaraciones del magistrado en donde él sí dijo, porque yo tuve acceso a su comunicado, él sí dijo que había hecho un proyecto que lo había planteado al Pleno, sin embargo dijo que él no había individualizado ninguna persona y no tampoco en el comunicado no especificaba exactamente qué era lo que decía, pero lo que se filtró en esa nota de prensa fue que querían limitar que las personas que no estuvieran afiliadas a un partido pudieran ser inscritas como candidatos. Ese es el problema, que la única obligación de afiliarse o de pertenecer a una asociación obligatoria que tenemos constitucionalmente es a la colegiación profesional. En ningún lado dice que para uno poder postularse a un cargo de elección popular tenemos que afiliarnos a un partido. La única prohibición es estar afiliada a dos partidos, pero la obligación de afiliarse para poder ser lanzado como precandidato para lo que sea, eso es lo que ellos estaban planteando y eso a mi criterio es ilegal, es inconstitucional y atenta en contra de los derechos humanos. Licenciada Alejos, licenciado Starac, tenemos que terminar el segmento. Perfecto. Muchas gracias por compartir sus impresiones con nosotros. Solo hacemos la salvedad que invitamos a esta entrevista al magistrado Aguilar y también al diputado Manuel Barquín, de líder. Ambos declinaron de participar en esta discusión. Vamos a una pausa comercial y regresamos a hablar del maltrato a estudiantes de medicina en los hospitales públicos.